Hola, en este Polimedia quiero explicar un concepto muy sencillo que vamos a utilizar a lo largo de la asignatura, que es el de hilo de ejecución, ¿vale? Bien, la primera pregunta que podemos lanzar antes de entrar al concepto de hilo es ¿cómo se ejecuta un programa normalmente? ¿Vale? Pues cuando nosotros le damos a ejecutar el programa, ese programa carga un proceso en memoria y ese proceso pues, va ejecutando las sentencias, ¿no? Digámoslo así, de forma general, ¿no? Para ese proceso que se ha cargado en memoria, pues tenemos un hilo principal, que es el que se va ejecutando instrucción tras instrucción hasta que terminamos la ejecución del programa y el proceso queda liberado de memoria y se acaba, ¿no? Claro, la cuestión es, si ese hilo principal va ejecutando una secuencia de código, una detrás de otra, no podemos, no existe con este paradigma ahora mismo, no podemos ejecutar dos tareas a la misma vez, no podemos ir haciendo dos cosas a la vez, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Podemos ejecutar simultáneamente varias tareas dentro de un mismo proceso? La respuesta evidentemente es sí, si no, no existiría el hilo. Pero si no existieran los hilos, no lo podríamos hacer, solo podríamos tener el hilo principal y ya está. Bien, ¿qué es lo que queremos? Pues poder tener varias tareas ejecutándose al mismo tiempo. Un único proceso, eso sí, el mismo proceso cargado en memoria, y a lo largo del tiempo, pues según se le van asignando ciclos del procesador, pues vamos realizando tareas, pero nos va a permitir poder hacer varias cosas, digámoslo así, en nuestro programa. Por ser un poco formales, ¿qué es un hilo? Pues secuencia única de control de flujo dentro de un programa, dentro de un proceso. Pues vamos a tener varios hilos, varias secuencias de código dentro de un programa y se va a ejecutar. Podemos decir, por tanto, que es la unidad de código más pequeña que se puede ejecutar, que puede ser, en el caso inicial, el programa completo que tiene un único hilo o una parte de ese programa principal. ¿Para qué podemos utilizar o para qué vamos a editar estos hilos, ¿no? Pues principalmente pensado para realizar tareas lentas, ¿no? A lo mejor el programa principal tiene que seguir un flujo y ahora de repente, pues a lo mejor hay que grabar en disco. Pues esa tarea de grabar en disco cierta información puede llevar tiempo, o hay que realizar una conexión a través de la red a un servidor y eso se puede llevar un tiempo. Entonces no quiero dejar parado mi programa, sino que lanzo una tarea, lanzo un hilo, él se queda trabajando y, como hemos dicho, el programa principal u otro hilo sigue con su ritmo tranquilamente. ¿Cómo vamos a implementar esto en Java? Pues lo podemos hacer de dos cosas. Evidentemente, como todo en Java, quiero decir, y todo en orientación a objetos, es una clase. Entonces, cuando hablamos de yo quiero tener un hilo en Java, lo vamos a tener con la clase thread. Por tanto, la primera opción es heredar de la clase thread. Por ahí veis la clase mi hilo que hereda de thread. Dicha clase tiene el método start, el método run, el método sleep, tiene varios métodos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a heredar de la clase thread, por tanto la clase mi hilo ya pasa a ser un hilo, pues pasa a ser, digamos, lanzable, y vamos a sobreescribir el método run. La otra opción, porque como Java no tiene herencia múltiple y si ya mi clase está heredando de una jerarquía, pues voy a necesitar ¿qué? Una interfaz. Entonces tenemos la interfaz Runable, que lo que hacemos es también implementar dicha interfaz, ¿vale? Con el método run. Caso 1, la herencia. Pues public static class mi hilo, como veis en rojo, extends de thread. ¿Y qué es lo que vamos a poner? El método run, vamos a meter el código que queremos que se ejecute en el hilo. Cuando yo lance el hilo, voy por el programa principal, llega un punto en que lanzo el hilo. Al lanzar el hilo, ¿qué código se ejecuta? ¿Qué secuencia de código es el que se va a ejecutar? Pues exactamente lo que se ponga en el método run, ¿vale? Con la interfaz es 3/4 de lo mismo, lo único que tenemos que hacer ahora es, en vez de heredar de thread, implementar Runable, ¿vale? Para el primer caso, como la clase mi hilo ya hereda de thread, pues lo único que hago es crear un objeto de dicha clase y utilizamos el método start para arrancar el hilo. Atención, porque suele ser muy común el error. Podríamos decir,
¿Y por qué no utilizas el método run? Si ahí hubiera puesto mi hilo.run, lo único que hubiera hecho es ejecutar el método run. En ningún momento hubiera lanzado el hilo. Para lanzar el hilo hay que invocar el método start, ¿vale? Por el contrario, si hubiera utilizado o utilizo la interfaz, yo me creo un objeto de la clase que implementa la interfaz, pero, y aquí está la clave, ese objeto de mi hilo interfaz no es un hilo en sí, ¿vale? Sería un hilo si dicha clase hubiera dado de thread, pero como ha implementado runable, no es un hilo. Necesitamos, hemos dicho anteriormente, que en Java, para tener un hilo, tengo que tener un objeto de la clase thread. Eso es así. Lo que hacemos en este caso es crear un objeto de la clase thread, ahí lo vemos, new thread, y pasarle como parámetro el objeto de la clase que implementa la interfaz. Y nuevamente, siempre para lanzar el hilo, ejecutamos el método start, ¿vale? Lo que pasa es que ahora el código ya no está en el método run de una clase que hereda de thread, sino que está en el método run de la clase que implementa la interfaz. Espero que haya quedado claro esta diferencia. En la primera heredamos de thread y por tanto mi clase ya es un hilo. En la segunda implemento una interfaz, no soy un hilo, necesito un objeto de thread para poder lanzarse. Y bueno, ya está, este es el concepto de hilo. Simplemente es como una bifurcación del proceso principal. Nosotros tenemos nuestra secuencia de comandos, lanzamos el hilo y entonces se bifurca y vamos ejecutando a la vez las dos tareas, los dos hilos, el hilo principal y el hilo que acabo de lanzar. Y recordad, en Java para tener un hilo lo que necesitamos es un objeto de la clase thread. Muchas gracias.